told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trading. Esperando que se encuentren activo, ando activo, recuperando tiempo perdido con ustedes, ¿ok? ¿Qué vamos a hablar en este momento? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el mercado del índice australiano, del Australian 200, ¿ok? Que nosotros hayamos venido operando en Discord dentro de short, buscando short dentro de Australia. ¿Por qué habíamos estado buscando short? Porque cada vez que veíamos que el precio venía, subía, ¡pum!, le daban un golpe fuerte. Subía y ¡pum!, le daban un golpe fuerte. Pero en la última ocasión, cuando decidimos meterle un short, ¡pam!, me salta el stop. Pero yo veo que empieza a agarrar una tendencia como un poquito fuerte al alza. Y dijimos, ok, no fue bien en 2 o 3, vamos a parar un momento esto. Estoy en gráfico de 4 horas y vamos a analizar un poquito más esta situación. Ok, entonces vamos a conocer un poquito el mercado australiano. Y cuando empezamos a investigar un poquito acerca del mercado australiano, nos dirigimos obviamente a una de sus páginas principales, ¿okay?, del departamento. Por aquí vamos a traducirlo porque mi inglés no is not very good, ¿ok? Entonces, una de las páginas oficiales, en este caso, habla acerca del turismo, la economía, ¿ok? Se llama www.dfat.gov.au. Esa es la iniciales de esta página. Ustedes creo que no les sale porque está el membrete en la parte de arriba, o sea, está el marco. Déjenme ver si se los puedo quitar un momento para que ustedes puedan ver la página, la web oficial aquí arribita. Ya la pueden ver. Vamos a ver con el marco, donde ustedes pueden hacer su propia investigación. Entonces, bueno, aquí en estas secciones nosotros encontramos un PDF donde nos habla acerca de las 25 principales exportaciones que tienen en Australia, ¿ok? Pues, ¿de qué vive Australia? ¿De cómo se mueve Australia? Ya vamos a buscar aquí mi herramienta de rayarles, que no la había sacado. Aquí ya la tengo. ¿Ok? Entonces nosotros, fíjense que nos podemos concentrar en el top 10 o en el top 5. ¿Ok? En estas índices. Y lo que nosotros podemos ir observando es que la materia prima, los minerales, es lo principal. Fíjense que tenemos por aquí el hierro, tenemos por aquí el gas natural. ¿Ok? Tenemos por aquí el coal, que si no me equivoco, el coal, ¿qué es lo que es el coal? Se me olvidó lo que es el coal. ¿Cómo se me va a olvidar lo que es el coal? Bueno, para eso tenemos Google, si no me equivoco. No sé si es cobre o coal. También se puede. Ay, Rafael, qué mal inglés. Ay, es un mal inglés. Carbón, amigos, carbón. Se me había olvidado el carbón alemán. Muy bien, el carbón alemán. ¿Ok? El alemán, australiano. Dios mío, no he dormido nada. Tenemos aquí hierro, ¿verdad? Tenemos carbón, gas natural, oro, servicios de educación, tenemos petróleo y así sucesivamente. Podemos observar que tenemos materia prima, tanto de minerales como de alimentos, ¿ok? Como de alimentos. Por aquí seguimos investigando y encontramos, ya se me perdió, ¿ok?, donde en el caso del hierro forma parte el 18% de sus exportaciones. En el caso del carbón el 11%, el gas natural 8%, el oro el 3% y la carne el 2%. O sea que prácticamente más del 40% del ingreso de la economía australiana depende de las materias primas. Estamos hablando de minerales y en algunos casos de alimentos de exportación. Y por allá empezaron a venir un poquito las telecomunicaciones, por aquí por el puesto 11, ¿ok?, que podamos entender. Y obviamente hay un sector fuerte en la parte educativa. Pero como estamos hablando de grandes volúmenes, entonces nos vamos a concentrar en los metales, ¿ok?, en los metales. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a investigar un poquito acerca de cómo están esos metales, aquí nos encontramos el gráfico, por ejemplo, del hierro, ¿ok?, y vean cómo esto me está haciendo una pauta. Si vamos a gráfico mensual, esto es una estructura alcista, ¿ok? Lo que estamos viendo aquí es una estructura totalmente alcista en gráfico mensual, ¿ok?
Si bajamos un poquito a buscar algunos ETF que ven acerca de las materias primas de energía en general, que invierten un poquito en carbón, que invierten un poquito en cobre, un poquito en verde, vemos el ETF SMOG, vean cómo está hermoso. Esto es una entrada en long, pero de libro. ¿Ok? Esto es una entrada en long de libro. Y si vamos también al otro ETF de CLX, que habla acerca también de las materias primas y energía, vean cómo tenemos aquí otro long del libro. Esta es una pauta plana lateral, un valle rojo pequeñito, tenemos direccionalidad alcista, ADX pendiente positiva. Entonces seguimos revisando, por ejemplo en este caso vamos a tener, esto es la carne, ¿ok? En la parte de la carne vacuno, esto es una tendencia alcista. Aquí estamos, ya no podemos entrar aquí, sí, pero nos está diciendo es que la tendencia sigue alcista, ¿ok? Estamos hablando aquí, tal vez lo único que está un poquito complicado es el gas natural. El gas natural ha tenido una caída bastante fuerte, pero obviamente a esos niveles no se descarta por lo menos un rebote. Lo que te quiero decir es que el índice australiano tiene opciones de seguir subiendo. Si yo me voy al índice australiano, que lo que estás viendo en este momento en pantalla, esto es un gráfico mensual. Y cuando ya lo vemos de este color, es cierto que estamos tocando máximos, pero esto sigue siendo alcista en un gráfico mensual. Tengo direccionalidad alcista, una divergencia oculta confirmada, RSI pendiente positiva, su media es pendiente positiva, está subiendo con fuerza. Entonces el índice australiano, la predisposición tiene o debería ser alcista. Recuerden que también tenemos el segmento del oro, que también está en una estructura alcista, en gráfico mensual, y la plata también está en una estructura alcista. Entonces, fíjense que está todo dado para que el índice australiano pueda seguir subiendo. De igual manera, algunos activos que hemos estado mencionando. Ahora, quiero dejarte claro que lo que estoy hablando es gráfico mensual, no es una entrada ya. O sea, no es que vas a ir, ¡ay! 150X, ¡pam! No. Ahora hay que ir a buscar opciones, las mejores opciones para ver en dónde podemos entrar y en qué activo podemos entrar. El petróleo, que me habían también mencionado en estos días, fíjense que ha tenido una corrección bastante importante en gráfico mensual, pero ojito que ya esa corrección está bastante profunda. Pudiésemos estar viendo algún rebote. Ok, todavía no vamos a decir que el petróleo va a cambiar la tendencia, pero no. Pero ¿qué pasa? Si hay algunos rebotes sumados a esos activos que están en tendencia alcista, lo más probable es que por lo menos el índice australiano siga subiendo. El índice australiano, por ejemplo, en mi caso, yo lo puedo operar en la plataforma de BingX, ¿ok? De repente ustedes tienen algún otro broker más grande que lo puedan operar, pero yo lo uso es en BingX. Aquí yo tengo, si ustedes despliegan, van a la parte, tenemos, estamos por aquí, los índices globales. Aquí vamos a tener varios índices, SP500, Australian, Brazilian, DAX, y aquí está el Australian 200. Ese lo podemos invertir y operar ahí. Entonces fíjense que aquí está un gráfico sencillo que nuestra plataforma de BingX va subiendo. Vámonos al índice australiano, aquí en el caso de TradingView, que ustedes saben que me gusta más para analizar porque es más detallista, y observamos que en gráfico mensual esto es alcista. Esto no hay discusión. Si nos vamos a un gráfico semanal, esto es alcista. ¿Okay? Esto es alcista. Ahora bien, si nos vamos a gráfico diario, ya eso está extendido. Entonces, aquí lo que tendríamos que nosotros es esperar un retroceso para incorporarnos. ¿Ok? Para incorporar. En gráfico diario, él está a punto de tocarnos un precio histórico que son los 7.600. Ahí posiblemente tengamos algún rechazo, es lo que estamos buscando, y el soporte lo debería mantener tal vez por la zona de los 7.398. Entonces 7.300, 7.400 sería la forma de nosotros buscar un retroceso para entrar. ¿Quieres cazar un short? Bueno, pudiese ser en temporalidades más pequeñas, si nos vamos a 4 horas. Entonces el short debería estar lo más cerca posible de los 7.613 aproximadamente. ¿Okay? Y las compras, esperar que nos retroceda. Si nosotros nos vamos a 4 horas,
vemos que ese precio también está extendido. Entonces aquí tendríamos que simplemente esperar el retroceso tradicional a la media de 50 periodos. ¿Okay? Yo en este caso ya yo no me metería más en short porque la tendencia está claramente alcista y tal vez los retrocesos sean pequeños, o sea, tal vez no sean muy profundos. Entonces simplemente si nosotros retrocedemos, por ejemplo en este caso 7400, 7300, piense que nos va a coincidir posiblemente con la media de 50 periodos, ahí sería la opción de ingresar. ¿Qué pasa si a partir de ahí, pum, sigue subiendo? Tranquilo, tengo paciencia. En lo que tengo un retroceso, pudiésemos tener una opción de entrada al alza en el índice australiano. Ahora bien, también puedes buscar esas entradas en los demás activos que hemos estado viendo. El caso del oro, el caso del petróleo, el caso de la plata, lo puedes ir buscando con un poquito más de calma. Pero como en este caso que estamos hablando es acerca de la economía australiana, entonces quise enfocarme en el índice Australian 200, que lo puedes operar en BinX o en la plataforma de tu preferencia, si tienes alguna otra plataforma mucho más grande, pero teniendo la paciencia de que te confirme la entrada. ¿Okay? La tendencia es alcista, por lo tanto la predisposición es alcista. ¿Y qué quiere decir? Que cuando hagamos predisposición es alcista, llenarnos de paciencia, esperar retrocesos para incorporarnos y buscar movimientos al alza hasta que la tendencia nos diga lo contrario. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal, cualquier cosita déjenmelo en los comentarios que te gustaría que le demos un vistazo. Y esta semanita que le vamos a dar un poquito más durito al canal, lo vamos agregando. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.